Muy bien, queridos hermanos, este domingo es un domingo de resurrección. En este día en todo el mundo se recuerda la muerte y la resurrección en realidad de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos de estos días previos como estuvieron en Israel, ¿no? Porque era tiempo del Shabbat. Ellos no podían caminar más de un día de reposo. Nosotros estamos en nuestras casas. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de esto, ¿no? Que aparte de ver, ¿no?, como hemos estado viendo en nuestras casas, seguramente las películas de la resurrección del Señor, de todo su martirio, ¿no? El entender, ¿no? Necesitamos entender, todo el mundo necesita entender la manera en que esa obra que Él realizó en la cruz, que hemos podido verla, cómo puede ser beneficiaria para la humanidad, cómo puede beneficiar a alguien, porque por más de que Juan el Bautista dijo que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pues el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no es que todo el mundo está perdonado, no es que todo el mundo está arrepentido, no es que todo el mundo está beneficiado por eso, sino que los que lo reciben y los que lo reciben con fe y definen vivir para Él. Muy bien, quiero hacer algo que nunca hice hasta aquí en todos los tiempos de predicación. Y vamos a ir a ver en Isaías, ¿no? Vamos a ir a ver vamos a tener una visión profética, la visión profética de Isaías, de la muerte y de los beneficios hasta el final de nuestro Señor Jesucristo. Para esto yo le pido que usted tenga una Biblia en la mano, ¿no? O bueno, algunos tienen solamente el celular. Lo que no me gusta del celular es que solo tiene una pequeña fracción de texto a la vista, ¿no? En cambio, cuando tiene su Biblia como esta, tiene una visión más panorámica. Pero bueno, cada uno sabe cómo puede beneficiarle mejor. Pero vamos a leer la Biblia. Vamos a tener casi lectura y breve explicación del significado de esta lectura según San Juan Carlos. Amén. Muy bien. Vamos a empezar en Isaías, el capítulo 52, versículo 13. ¿Ya? Ok. Ahí abran sus Biblias en la lectura del libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, y empieza en el capítulo 12, versículo 13. Y voy a comentar solamente ciertos pasajes, ¿no? Por cuestión de tiempo y también por cuestión del enfoque que le queremos dar a esta palabra, ¿no? Y el enfoque es ver los beneficios de la muerte del Señor Jesucristo y quiénes son los beneficiados y cómo el mundo entero tiene la gran posibilidad y cómo podría beneficiarse de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, versículo 13, he aquí, dice, que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Aquí está hablando del final, del resultado después de su sacrificio en la cruz. Versículo 14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Aquí está hablando del sacrificio mismo, ¿no? Del momento de la cruz. Así asombrará, dice el versículo 15, Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Está hablando de aquellos que entenderían
esto, que quizá podemos nosotros entrar en esa categoría. Versículo 1 de Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aquí está mostrando que la verdad, la crucifixión y todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo no tiene en realidad atractivo. En realidad no es algo gustoso de ver, no es como un paisaje maravilloso, sino es la muerte de un ser que nunca pecó y que de manera injusta fue clavado en aquella cruz. Pero fue hecho esto bajo su consentimiento. Es más, Él planeó desde la eternidad hacerse hombre para poder salvar al hombre de su pecado, salvar al hombre de aquella herencia genética que tenemos, que es la naturaleza pecaminosa, por la cual muchos hombres en el mundo, todos los que nacen en el mundo, tienen una inclinación egoísta, tienen una inclinación al mal. Mas no había ya parecer en él, ustedes lo pueden haber visto en casi todas las películas. Dice versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la actitud cuando uno mira esta situación por la que pasó, mira la cruz. No es objeto de atracción, sino más bien de escapar, de menospreciamos. Pero él habla de mucho del pueblo de él. Isaías está hablando en nombre del pueblo de Israel. Ciertamente, ¿no? Y no solamente el pueblo de él, sino de la humanidad caída. Ciertamente, dice el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hay muchas personas que no entienden cómo el Dios Todopoderoso está crucificado en aquella cruz. Y cómo puede estar Él sufriendo nuestros dolores, nuestras enfermedades, azotado y herido por Dios, abatido. Y el versículo siguiente da la explicación, mas Él dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí está dando en este versículo un gran cuadro de la razón por la cual el Señor Jesucristo sufrió la cruz. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nuestras rebeliones y nuestros pecados nos traían un castigo de la justicia del universo. Pero Él las llevó. Él dice, fue herido por eso y fue molido por eso. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque Él cargó nuestros pecados, entonces Él pagó por nuestros pecados, nosotros estamos libres de pecado. Y al estar libres de pecado tenemos paz para con Dios, paz en nuestro corazón, porque ya la deuda que teníamos que pagar ha sido pagada por el Señor Jesucristo, dice. Y por su llaga fuimos nosotros curados.
la llaga, lo que Él sufrió, también fue para que nosotros pudiéramos ser curados. La sanidad es una de las conquistas también de la cruz, la paz con Dios, la paz en nuestro corazón y la sanidad de nuestro espíritu, de nuestro ser y también la sanidad de nuestro cuerpo. Dice, todos nosotros, el versículo 6 habla de la condición del ser humano. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada uno vio y ve en este mundo el camino que cree más bueno para él. Y es un camino de descarrío. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Dice la segunda parte del versículo 6, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que hizo el Padre. Le puso a él, le adjudicó nuestros pecados para que esos pecados que no tenían remedio, que el único remedio era la sentencia de muerte para nosotros, Él la llevara y nosotros quedáramos libres de esa deuda, de ese pecado. Versículo 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este versículo nos muestra cómo Él no hizo valer su justicia, no se enojó, no maldijo a los que le estaban haciendo daño sin motivo. Más bien se calló, enmudeció y no abrió su boca. Dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado su muerte. ¿Y su generación quién la contará? Bueno, pues no tuvo descendientes, porque fue físicos, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue herido por la rebelión de su pueblo mismo y también por la rebelión de cada ser humano. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿No? Él, hermanos, fue un ser que con los impíos sufrió, ¿no?, el castigo que se le daba a las gentes más impías, a los criminales mayores. Y dice, con los ricos fue su muerte. En realidad, los que fueron a pedir el cuerpo del Señor fueron dos hombres ricos, ¿no?, José de Arimatea y Nicodemo. Y lo pusieron en un lugar, en un sepulcro nuevo, ¿no? Y dice, él estuvo así, fue contado como un impío, pero nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él no sufrió por sus propias maldades o engaños, Él sufrió por las nuestras. Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción, el 10. Con todo eso, dice, aunque él no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mis amados, Dios tiene una justicia que Él mismo tiene que cumplir. Todo el mundo espiritual, todo el mundo, todo el universo está sujeto a leyes de justicia que Dios puso, que ni Dios mismo
quebranta. Dios, por su soberanía, pudo habernos perdonado sin que hubiera habido la muerte de su Hijo. Pero eso hubiera sido algo injusto, porque es justo que el hombre que peca pague y el hombre que hace bien sea bendecido, sea retribuido. La justicia es una retribución justa. Entonces alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Alguien que no había cometido pecado en sí mismo y no tenía que pagar por los propios. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, porque había que satisfacer una justicia. Dice el siguiente: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Arriba dice que su generación, ¿quién la contará? O sea, no tendría generación. Pero ahora dice que por causa, ¿no?, de que Él puso su vida en expiación por muchos, Él tendría descendientes. Y nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo por medio de la fe y los que seguimos en fe y creemos en Él y queremos caminar en fe, nosotros somos el linaje de Él. En el Nuevo Testamento dice el apóstol Pedro que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel. Eso es lo que dice de nosotros. Verá linaje, vivirá por largos días. Él está a la diestra de Dios por la eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La obra de Dios sería completada. Dice, verá, el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él, hermanos queridos, nos mira a nosotros, mira a sus hijos, mira a los hombres que tienen fe y que por medio de la fe están creciendo y Cristo se está formando en ellos hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ve a aquellos hombres, nos ve y dice, quedará satisfecho. Hay una obra de Dios, hay una obra que Él, mis amados, quiere que termine en nosotros. Y es una obra que se va a hacer. Y no se va a hacer porque nosotros tenemos mucha fuerza por nuestra justicia. Más adelante el apóstol Pablo dice que no es por la ley, no es por ser guardadores de la ley que nosotros seremos justificados, seremos llamados justos, sino por la obra de Cristo. Para que luego nuestra vida sea justa, porque Él no solamente perdonará nuestros pecados, sino Él enviará su Espíritu Santo a nosotros y el Espíritu Santo nos hará nacer de nuevo a una nueva naturaleza, como dice el apóstol Pedro, como hemos visto en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Y nosotros podremos llegar a parecernos a Cristo. Y dice que Él, al ver lo que tiene que ser hecho, Él estará satisfecho. Y espero que muchos de nosotros, mucha gente, cuando mira a la iglesia o cuando mira a los que se dicen ser de la iglesia, no mira nada de Dios ahí. Pero sí hay hombres y mujeres que en realidad han usufructuado, podemos decir, han recibido este beneficio, esta bendición que Él consiguió para nosotros en la cruz del Calvario,
Y aquí dice que algunos de nosotros seremos su satisfacción, que aquellos que caminamos y que seguimos y que seguiremos en la fe, traeremos satisfacción. Él va a decir, bueno, valió la pena la cruz, valió la pena mi sacrificio, estoy satisfecho, porque he visto el fruto de la aflicción de mi alma. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está aquí mostrando lo que hemos dicho, que Él justificará, porque Él llevó nuestro pecado, pero nos pasó su justicia. La justicia de Él es una justicia que está ahora en nosotros, no porque lo que hicimos nosotros, sino simplemente porque creemos. Y dice, y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó nuestras iniquidades y a nosotros nos dio su justicia, nos justificó. Justificación es eso, que alguien es llamado justo, es alguien se le ha declarado justo, alguien se le ha puesto en la condición de justo. Y cuando Dios mira a un hombre que vive en la fe, que está en fe, ese hombre es justo a los ojos de Dios, porque está mirando la justicia de Cristo en él. Y aunque nosotros, mis amados hermanos, todavía no hemos sido transformados totalmente, cuando todavía estamos en ese proceso de cambio y de transformación, donde muchas veces fallamos, muchas veces caemos, pero cuando nos mantenemos en la fe, la Biblia dice que vamos creciendo y vamos dejando atrás el pecado y vamos adquiriendo la imagen del Hijo. Entonces eso es lo que va a suceder y eso es lo que dice aquí. El versículo 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, ¿no? Dios le dará el nombre, dice el libro de Filipenses, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor. Aquí dice que Él le dará la parte con los grandes, Él será contado con los héroes, y dice, con los fuertes repartirá despojos, con los que han sido fuertes, con los victoriosos estará Jesucristo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ese sacrificio de incluso ser contado como pecador, aún siendo el ser más justo, más amoroso, es una victoria tan tremenda, es una gran victoria. Y dice, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El siguiente versículo, capítulo 54:1 dice, regocíjate, oh estéril. Mis amados, los capítulos de la Biblia han sido puestos por seres humanos. Después, ¿no? En el original no hay capítulos. Por eso el capítulo 54 simplemente ha sido dividido para podernos, para orientarnos, para que nosotros podamos referirnos. Nos sirve mucho eso, ¿no? Pero en realidad tenemos que estar conscientes que la Escritura sigue. Dice el capítulo 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Quién es la estéril? La que no puede tener hijos, la que nunca estuvo de parto. Dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Está hablando al mundo, el mundo estéril,
el mundo que no tiene fruto para Dios, que no tiene descendencia para Dios. Y le dice que se regocije porque a pesar de ser estéril, ahora podrá dar fruto. Porque son más los hijos de la desamparada, los hijos de la menospreciada, de la repudiada, que somos los hijos de Adán, que los de la casada, ha dicho Jehová, que los que parece ser que tienen una justicia propia. Ensancha el sitio de tu tienda, dice, y las habitaciones y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Habla de la expansión de este mensaje maravilloso por todo el mundo. Dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Sabemos que la descendencia de Abraham no es la de... Él tiene dos descendencias, según el libro de Romanos, en el capítulo 4, usted lo puede ver. Es la descendencia física, de la cual tiene muchas descendencias. Descienden los israelitas, descienden los árabes, descienden varias razas. Y al final los descendientes de Abraham se han hecho llamar los israelitas. Pero Abraham en realidad es el padre. Le dijo que él era el padre de muchedumbre, de multitudes. No por su descendencia física, porque Abraham fue un hombre de fe, porque la promesa le fue dada por causa de su fe, por causa de haber creído a Dios. Entonces, la descendencia de Abraham es una descendencia de fe. Descendientes de Abraham son todos los que tienen la fe, una fe parecida a la que él tuvo cuando le creyó a Dios. Dice, porque te extenderás a la mano izquierda, a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Se extenderá su descendencia. Porque la fe está cundiendo, la fe está llegando a toda la raza, a todas las gentes. El evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Le dice, no temas. Nos dice a nosotros, no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque ya nuestro pecado ha sido redimido, ha sido comprado. Dice, porque no serás afrentada, ya nadie nos va a juzgar por el pecado pasado. Nadie nos puede juzgar, aún nosotros tenemos que perdonarnos. Y ya no acordarnos, la Biblia dice que Él echará en lo profundo del mar, dice Miqueas, todos nuestros pecados, que Él se olvidará de nuestros pecados. Entonces no seremos afrentados. Versículo 4 sigue diciendo, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, ¿no? Habla de nuestro pasado. Porque tu marido, dice, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Y tu redentor es el que compró, el que nos compró. Él también en la obra de la cruz no solamente perdonó nuestros pecados, sino que nosotros que éramos propiedad del enemigo, ahora fuimos comprados y ahora no somos más propiedad del enemigo, somos redimidos. Dice el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Él es Dios en todo lugar donde se cree en Él. Bueno, Él es Dios por derecho, por creación, porque Él es Dios. Pero es reconocido por todos aquellos que creen en Él. Y es glorificado y es en realidad representado por todos los que por medio de la fe están pareciéndose cada día más a su Hijo. Dice, porque como mujer, versículo 6, como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Está hablando de nuestra condición cuando fuimos llamados por Cristo.
Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Eso fue lo que hizo con todos nosotros. Eso fue lo que hizo conmigo. Y eso es lo que va a hacer con cualquiera que crea en Él. Por un breve momento te abandoné y te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Porque a Dios, hermanos, no le agrada el pecado y la maldad y la injusticia. Él se enoja con la injusticia. Dice, pero con misericordia tendré, dice, compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Con misericordia, es por su misericordia que Él tiene compasión de nosotros y nos ha metido en este precioso camino de la fe. Versículo 9, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Dios no está enojado con los hombres de fe. Dios no está enojado con los hombres de que por medio de la fe están en un proceso de transformación. Es cierto que en ese proceso todavía no estamos perfectos, pero en ese proceso estamos siendo perfeccionados. En realidad la diferencia de la ley y de la fe es que la ley exige que uno sea perfecto para ser aceptado por Dios. Pero como Dios compró esto, Dios primero nos acepta para después nosotros ser transformados. Y luego de eso, y luego de ese proceso de transformación, nuestra vida termine siendo en justicia. La vida en justicia no es el inicio de la vida cristiana. La vida en justicia es el fin de la vida cristiana. Es el producto de la fe, es el producto de haber recibido a Cristo, es el producto de que Él mandó. Él dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan. El producto terminado es justicia. Dice el versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pues dice aquí que puede pasar todo lo que pueda pasar en la tierra, puede en los montes, dice, en moverse, y los cerros pueden temblar. Y dice, puede pasar lo que sea, pero lo que no va a pasar es que mi misericordia se apartará de ti. La misericordia de Dios está disponible hoy. Y esa misericordia no pasará. Lo que Él requiere es fe de parte de nosotros, es creer, es querer, es el desear vivir esa vida que Él nos ofrece. Y decidirse, aunque veamos que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Dice, pobrecita, versículo 11, fatigada con tempestad y sin consuelo. He aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Él nos está poniendo en unos cimientos muy preciosos, piedras preciosas y muy firmes. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Está hablando de la Jerusalén, la nueva Jerusalén, que es la morada nuestra, es un lugar espiritual donde viviremos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén. Todos nuestros hijos son sus hijos. Son aquellos que han de creer igual, sí, así como nosotros somos hijos de la fe de Abraham, a los que nosotros enseñamos, a los que nosotros llevamos el evangelio, también son nuestros hijos. Dice, ellos serán enseñados por Dios. Somos enseñados no solamente por los ministros, los seres humanos, sino por Dios mismo, porque Él pone en nuestros corazones su ley.
Nosotros somos auxiliares enseñando la palabra de Dios, pero los hombres tienen la ley, los que han recibido a Cristo, los que tienen la fe verdadera, Él pondrá su ley en los corazones. Aquí eso dice, serán enseñados por Dios. Dice 14, con justicia serás adornada. Es la justicia, el fruto de una persona que ha entrado al verdadero evangelio. Dice, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Cuando una persona tiene fe, no tiene temor. Cuando una persona ama, empieza a caminar en el camino de la fe y transita por el camino de la fe, el temor, ¿no?, y la opresión se alejan. Versículo 15 habla de su protección. Si alguno conspirare contra ti, dice, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Habla de su guarda. Jesús dijo al Padre, de todos los que me diste, a todos los guardé, menos uno, el hijo de condenación. Pero a todo aquel que camina en el camino de fe, Dios lo protegerá. Dice, he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Él es Dios, Él sabe. Una de las cosas que a veces pareciera que nosotros nos confunde, por ejemplo, esta pandemia. ¿Por qué Dios lo envía? Yo le haría esta pregunta. Dios es soberano. Él puede quitarla, sí. Ahora, Él es soberano en cuanto a sus acciones, en cuanto a todas las cosas que Él hace. Pero Él ha decidido darle al hombre el libre albedrío. Lamentablemente, yo no sé por qué. Pero, aunque Él controla los eventos y controlará la historia, Él tiene la capacidad de llevar la historia hacia un camino que Él quiere, a pesar del libre albedrío del hombre, que es el que hace la historia. Pero Dios hace, Él es el Señor de los eventos afuera, que a veces necesitamos vivir, pero con el propósito de cambiar aquí adentro. Es como un padre que ve a su hijo hacer lo malo y le da un castigo. El castigo, algunos hijos dicen, malo papá, ¿por qué me castigaste? Pero no es por malo, es porque era la única manera de enseñarle. Cuando no hay otra forma de enseñarnos, Dios envía esta pandemia. Yo estoy seguro, tendrá frutos para Dios. Y si los hombres siguen usando su libre albedrío para menospreciarle, alejarse, Él todavía estará buscando sus corazones. Él está buscando los corazones de la gente en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde pueden reflexionar. Dios siempre tiene como propósitos finales la vida eterna de los hombres. Y aún nos hace pasar por situaciones en esta vida, muchas veces en aras de que en la eternidad nosotros cambiemos nuestro corazón primero, y para la eternidad nosotros estemos listos, estemos mejor, que nos vayamos con Él a vivir una eternidad en justicia. Amén. Entonces Dios dice que Él no va a hacernos, no va a venir un ataque del enemigo contra aquel hombre de fe que no sea regulado por Dios. Y si por Dios ha sido regulado, ese ataque, eso va a ser benéfico, como en el caso de Job. Dios permitió que Job sufriera, porque Job tenía un entendimiento muy precario de Dios. De oídas te había oído, dice.
Pero después de haber pasado toda la situación, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Había necesidad de esa tribulación para que después Job pueda relacionarse con Dios cara a cara. Pero en medio de toda esta situación, el enemigo de nuestras almas, Satanás, no podrá meterse. Yo estoy seguro que todo lo que nos acontece a los hombres de fe, Dios las regula. Esa es mi fe. Sigue el siguiente versículo, capítulo 55, versículo 1. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es el versículo para mí por excelencia de la gracia. La única cosa que tiene que tener alguien para acercarse a Dios es sed, estar sediento. Y no tiene que comprar, no tiene que tener dinero. Dice, a los que no tienen dinero, venid, compren, coman, vengan, sin dinero y sin precio, vino y leche. Compren gozo y compren alimento. Dios está dando su bendición espiritual en forma gratuita. El único requisito es que los hombres tengan hambre de aquello. Los hombres, todos los hombres tienen hambre de aquello, porque hay algo en el corazón del hombre que nada lo puede llenar sino Dios. Pero el hombre está buscando llenar ese vacío interno en lugares que no le van a llenar. Es como si yo estuviera buscando una joya y queriendo comprar una joya en el mercado de frutas. No, ahí no hay eso. Los hombres están tras de muchas cosas. Y más bien, en vez de tener llenura para su ser, tener la vida, el gozo, la paz, todo aquello que da el Señor, están cada vez más alejados de eso. Pero creyendo que por el camino que van, lo van a lograr. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin es un camino de muerte. Dice, versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué estamos empeñados en buscar la llenura de nuestro ser por otros caminos? Oídme atentamente, dice, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Escuchemos a Dios, escuchemos su palabra. Él nos guiará, Él nos llevará por el camino que nos traerá satisfacción. Versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, dice, pacto eterno, las misericordias firmes a David. A David también Dios le dio muchas misericordias. Y a David se las dio porque David creyó en él. Si algo tenía David, al igual que Abraham, era fe. Él creía en Dios, él no se consideraba a sí mismo, él nunca fue fuerte en sí mismo, nunca fue, siempre que él tuvo las batallas, él ganó sus batallas, siempre consultando a Dios. Él siempre no se apoyó en sus fuerzas, en su inteligencia, él siempre se apoyó en Dios. Obviamente él falló. Él tuvo sus grandes errores, pero él, al final, en general, él aprendió de sus errores y terminó como un hombre con un corazón conforme a su corazón. Dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Leer los salmos, aprender de la historia de David,
es muy precioso, necesitamos hacerlo. Y aquí dice, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Nosotros conoceremos mucha gente cuando caminemos en esa llenura de Dios, como está pasando. Hay muchas personas que vienen a nosotros, no nos conocen, pero qué lindo cuando hay un hermano, hay un hombre de Dios, un hombre que está lleno del Señor. Uno no necesita ni siquiera que lo presenten, se nota, se ve y ya somos amigos. Aquí dice, vendrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dios nos pondrá en lugares de honra, nos está poniendo en lugares honrosos. Y dice el versículo 6, estamos más o menos bien en la hora. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hermanos, hay tiempos cruciales donde nosotros tenemos que decirle sí, donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Hay veces que las oportunidades se pasan y hay gente que anda viviendo pensando, cuando venga después la otra oportunidad, entonces lo haré. Aquí dice, llámale en tanto que está cercano, búscale, porque le vas a encontrar. Dice, deje el impío su camino, el camino de la impiedad, el camino de pecado, el camino de la maldad, el camino del crimen, el camino de hacer todo eso. Dice, déjelo. Y el hombre inicuo, dice, deje sus pensamientos inicuos. Y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Si tú te vuelves a Dios, estoy hablando a cualquier persona que está alejada de Dios, que tiene un camino que sabe que es un camino malo, perverso, viene esta palabra. Dice, búscale, vuélvete a Dios. Él va a tener de ti misericordia. Vuélvete al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar, dice este versículo 7. Él vendrá y te perdonará y te dará su misericordia. Y no importa la condición que tengas, la obra, ese sufrimiento de la cruz, fue el sufrimiento por el peor pecado, el más terrible pecador. Puede en este momento volverse a Dios y Dios también de él tendrá misericordia. Es lo que dice su propia palabra. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Sus caminos son diferentes. Los hombres pensamos que todos los seres y aún Dios es un poco como nosotros, pero Dios es muy diferente de nosotros. No es que Dios tiene que ser como nosotros, más bien Dios quiere que nosotros seamos como Él. Dice que sus pensamientos son más altos. Aquí dice, no son los mismos que los nuestros, ni sus caminos son como los nuestros. Tenemos que aprender nuevos pensamientos, tenemos que aprender a caminar nuevos caminos. Dice, como son más altos, versículo 9, más altos los cielos que la tierra. ¿Cuán más altos son los cielos que la tierra? Dice, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos esto que yo creo es mucho mejor que lo que me dice la palabra de Dios? Es mucho mejor que el camino que me muestra el Señor, que el camino que Dios quiere que siga. Pero Dios dice, mis caminos y mis pensamientos, así como son más altos los cielos que la tierra, así son ellos, más altos que tus caminos. Versículo 10, hablando de su palabra, dice,
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá la lluvia y la nieve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Sabe? Cuando nosotros entramos en este camino de fe, nosotros necesitamos su palabra. Su palabra dice que es como aquella lluvia que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así esa palabra con la que nosotros necesitamos alimentarnos, dice, no volverá a él vacía, así como la lluvia no vuelve. No, la lluvia viene y hace que la tierra produzca. Esa su palabra, que es el alimento que necesitamos tener. Esa verdadera palabra de él dará semilla al que siembra, a los sembradores, y pan al que come. Dios nos llenará con su palabra. Su palabra, hermanos, es maravillosa. Su palabra es milagrosa. Con su palabra creó los cielos. La Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es su palabra, que no volverá vacía. Dice, será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dios nos da su palabra para crecer. ¿Para qué come una persona, un niño? Para vivir, para crecer, para ser, ¿cómo se llama? Para que todos sus órganos se desarrollen y para que tenga salud y para que viva en esta vida. Así el Señor tiene su palabra para que vivamos en la vida espiritual, para que en el espíritu estemos fuertes, estemos firmes, estemos saludables. Hombres y mujeres que tienen su espíritu. Dice el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Cuando salgamos, volveremos con paz. Dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La creación está esperando, dice la carta de Pablo al Romano, la manifestación de los hijos de Dios. La creación ya está cansada de la violencia, de la injusticia, está cansada del abandono, de la maldad, del adulterio, del engaño. Está cansada. La creación está esperando a que haya hombres justos, hombres rectos, que tengan un corazón, el corazón de Dios en su corazón. El mundo está esperando eso. Eso se lo digo a los políticos. Si hay algo que el pueblo desea, es que el político sea honesto, sea un hombre sin doblez, que no esté robando, buscando solamente sus propios intereses. Dice aquí, la creación le aplaudirá. Y termino con este versículo. Dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Dios dará otros frutos. En el Sermón del Monte el Señor Jesucristo decía que por sus frutos los conoceréis. Y si nosotros hasta aquí no dimos fruto, hasta aquí fuimos la zarza, la ortiga, que son plantas que no dan fruto, plantas más bien a veces dañinas. Dice que en lugar de eso Él transformará la vida nuestra, es una nueva vida. No es mi vida, la vida después de creer en el Señor. No es una mejora de la vida vieja. No, es una nueva vida.
Es una vida completamente nueva. Es un nuevo nacimiento. Como dice el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Mis queridos hermanos, esa obra que hizo Jesucristo no es para que la miremos y la admiremos, nos entristezcamos, le tengamos gratitud. No, esa obra es para que le creamos a Él, creamos que nos ama. Esa es una obra que muestra el amor por nosotros, pero el amor por nosotros es para que nosotros lo aprovechemos. El amor por nosotros es para que seamos salvos y para que nuestra vida sea cambiada, para provocar en los hombres un cambio hasta que seamos como su Hijo, parecidos a Él. Ese es el propósito final. Esa es la salvación en realidad completamente. La salvación tiene un paso inicial que es el nuevo nacimiento, pero la salvación tiene un paso final donde el gozo es completo. La paz de Dios debe llenar nuestros corazones. Y mis amados hermanos, si ustedes han empezado en la vida de fe, en la vida cristiana, el gozo, la paz, todo el fruto del Espíritu debería ir creciendo cada día más. Si no está pasando eso, y quizás te estás alimentando mal, porque la palabra que sale de su boca, hermanos, da semilla al que siembra, riega la tierra para que demos el fruto que Él quiere. Y en este día de domingo de resurrección, qué mejor para Él, aquel que dijo que vio el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Yo creo que si nosotros vemos esta palabra, la recibimos, la creemos y la comemos, la hacemos nuestra. Esta palabra, esta nueva vida en la que nosotros hemos entrado y que tiene que crecer, esa nueva vida le trae a nuestro Dios verdadera satisfacción. Dios que mira desde los cielos y ve a los hombres con muchas actitudes en este domingo de Ramos, en este domingo de resurrección. Hay gente que se hace azotar. O sea, hay tantas diferentes reacciones por personas que no conocen la Escritura, como personas que no conocen a Dios ni su propósito, que a veces me da pena lo que veo. Pero si tú has estado mirando esto, espero que tengas por lo menos una vislumbre. En una hora es muy difícil dar mucho, pero que eso te lleve a creer en Él y a restablecer, a empezar una relación con Él que va a ir creciendo y que va a ir creciente hasta que el Señor te va a perfeccionar. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a mis hermanos. Compartan esta palabra con aquellas personas que lo necesitan. Que estos tiempos que Dios ha permitido de alguna forma y que los hombres se la han ganado y que los hombres muchas veces han provocado, porque la Biblia dice que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, así como un padre no quiere darle aflicción a su hijo, pero cuando sabe que es necesario disciplinarlo, lo tiene que hacer por amor. Así es la acción de Dios en todo tiempo. Amén. Gracias. Que Dios le bendiga y que esta palabra tenga fruto, que sea la palabra de Dios, que en medio de lo que yo estoy diciendo venga palabras que Dios ha estado hablando. Y sea como el agua, ¿no? Como la lluvia que traiga fruto en nuestros corazones. Un abrazo, que Dios me los bendiga.